Y bueno amigos, espero que estén bastante bien. Vamos a repasar un nuevo video analizando un poquito la seriedad del programa Solo para Ridícules, que ellos se llaman Solo para Culés. Por cierto, siempre empiezan con lo mismo. Este es un programa solo para culés. Si eres madridista, no deberías estar aquí. Lo que evidencia a la perfección lo que es una secta. El Fútbol Club Barcelona y todo lo que le rodea es una secta. Eso yo creo que a nadie le queda ninguna duda. Tengo bastante frío, así que me disculpan un poquito allí. Y bueno, chicos, vamos a analizar varias cosas porque lo que se va a escuchar en el programa que subieron el día de ayer es de las cosas más locas que he escuchado en mi vida. Y mira que en este canal ya hay como 500 videos que he subido que hemos escuchado de todo tipo de cosas. Así que bueno, lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a reírnos y ojo porque Tony Freisa, al igual que el otro día Joan Gaspar, intenta poner un poco de cordura a este programa, a este programucho, y la verdad es que da bastante risa cómo se quedan estos señores de ridiculizados. Es evidente que cuando alguien no piensa como ellos, como son una secta, pues dejan esa sensación de querer dejarlo como loco. Vamos a arrancar, no me quiero calentar, enredar mucho aquí al respecto. Quiero que empecemos con esta parte, muchachos, en la que, bueno, se va a evidenciar que esto es una secta absoluta y total, pero me gustaría arrancar con lo de Freisa, que bueno, Jordi o J. Jordi y pregunta aquí a estos dos señores si hacía bien el Barça en no aceptar la oferta por Lamine Yamal de 250 millones, y lo que ha dicho Tony Freisa, primero me ha sorprendido y segundo me ha parecido de locos y brillante. Arrancamos. Yo es que no quiero enmendarle la plana a Enric Masip, y estoy seguro que cuando él dice eso, él confía en que realmente esa oferta existió, porque seguramente él ha escuchado internamente que llegó a existir. A mí me cuesta creer que se llegue a hacer responsablemente una oferta de 250 millones por un jugador de 17 años. Me cuesta creerlo. No sé hasta qué punto esa oferta fue formal y seria. Pero si lo fuera, y he querido hacer esta introducción porque quiero ser honesto conmigo mismo. O sea, yo cuando aparecen muchas informaciones, lo que sí que es cierto es que el Barça tiene un patrimonio intangible, porque no está en el balance, quiero decir, que son jugadores formados en la casa, que le permitiría solucionar su situación económica. Eso es evidente. Pero creo que hace muy bien en priorizar el proyecto deportivo, que es el que te puede dar un mayor recorrido, una mayor duración en sobreponerte, ¿no? Prefiero que el Barça se sobreponga a base de éxitos deportivos, aunque eso dure 3, 4, 5, 8 años, la generación de estos futbolistas jóvenes, y disfrutarlo, que solucionar a golpe de talonario y de un plumazo con una operación como esta, que ya digo, no creo que seriamente llegue a producirse esta oferta de parte de un club que tiene que ser responsable. Pues mira, ahí sale el otro, creo que se llama Luis Carrasco, popularmente conocido como el señor del crowdfunding, hablando un poco sobre que la oferta efectivamente existió. Por cierto, el Paris Saint-Germain ha salido desmintiendo esta oferta categóricamente. No sé si por ser un invento de toda esta gente, pero sí porque, bueno, me imagino que no les conviene de alguna manera que se estén hablando de todo esto. Y es una realidad, muchachos. No es serio pensar que algún club, por muy Paris Saint-Germain que sea, va a poner esa cantidad de dinero totalmente o sea, es que es absurdo por el futbolista Lamine Yamal. Pusieron una cifra muy parecida en su momento por Kylian Mbappé, pero es que Kylian Mbappé, o sea, revisa la cantidad de goles que había metido y lo que había hecho ya contra el Manchester City, lo que había hecho no, mentira, creo que la Copa del Mundo la gana siendo futbolista del PSG, no lo recuerdo ahora mismo, pero bueno, es para que hagan una idea. Y mira que me parece interesante lo de Tony Freisa, porque pone en su sitio a esta gente y dice, no es serio que Laporta nos venga a colar que le metieron una oferta de 250 millones de euros por Lamine Yamal, y sobre todo teniendo en cuenta que fue antes del verano, como estaba diciendo Luis Carrasco ahorita, sin haber metido todavía la Eurocopa. Entonces imagínense, le van a ofrecer 1.000 millones después de la Eurocopa. Es que al menos de momento es impensable. No tengo ninguna duda de que puede llegar a hacerlo, pero ahora a día de hoy es impensable. Y quiero que veamos esta otra cosa, muchachos, porque me pareció también bastante increíble. Va a decir no sé qué. Dicho esto, yo creo, y estoy con vosotros, Lamine Yamal es la piedra angular de este proyecto, igual que lo fue Leo Messi, estoy totalmente de acuerdo. Y a veces yo pensaba, digo, hostia, culón, pues que 250 millones de euros, cuidado, ¿eh? Pero si hubiéramos vendido en su momento a Leo Messi por 250, a Iniesta por 200, a Víctor Valdés por 180, a Piqué, a Puyol, a Xavi, a Pedro, a Busquets,
¿cuánto dinero nos hicieron ganar estos jugadores ganando títulos? Es mucho más que lo que 50 millones de euros. Ese es el valor del VAT. Sí, Eso es. y que haré, sí, y que ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Le quería colocar este pedacito, ese pedacito muy corto, ese clip de aproximadamente 33 segundos, porque me pareció de locos. O sea, es que esta gente vive en Narnia, que habían pedido 180 millones de euros por Víctor Valdés, que me pareció un muy buen portero. Por cierto, siempre estuvo bajo la sombra o detrás de la sombra de un portero, un tal Iker Casillas, y es lo que les estoy diciendo. O sea, en la historia del fútbol se puede hablar de esto, que iban a vender a Pedro por 150 millones. Es que les digo, viven en Narnia, y creo que esta declaración que acabamos de escuchar le pone un poco de seriedad, o nos demuestra cuál era la seriedad de esta oferta por un futbolista como Lamine Yamal. Es que repito, es poco serio ponerse a debatir de alguna manera con esta gente. Yo no sé de verdad en qué mundo viven. Otro clip que les quería colocar. Semi, me voy contigo un rato. no, ¿sabes de qué depende? De su ambición. Ojo a esto, porque aquí empiezan a hablar de Lamine Yamal, lo que puede o no puede aportar, y preste mucha atención a lo que dice este señor, porque es de locos. Lamine Yamal aún es una persona autocoartada. Aún no se ha soltado. Fíjate lo que te digo. Estamos de acuerdo, entonces. Está jugando con jugadores que son auténticos mitos del mundo del fútbol de 36 años al lado, como Robert Lewandowski. ¿Tú te piensas que él a veces tiene el desparpajo de pasar de Lewandowski y hacer su jugada y brillar para complacerte a ti? Aún no. Aún juega coartado. Tú imagínate cuando este chaval se suelte. Cuando se suelte, Madrid entero va a temblar. Me alegra. Aún no han visto. Yo lo único que he hecho, Luis, A ver, ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Ahorita en breve vamos a escuchar algo que empezaron a hablar sobre Vini y que me pareció, por supuesto, como no podía ser de otra, absolutamente surrealista. Pero lo que acabamos de escuchar es que el Madrid, o concretamente la ciudad de Madrid, porque se ha hecho eso, se va a poner a temblar cuando Lamine Yamal empiece a hacer, yo qué sé. Muchachos, se los digo totalmente en serio. Lo peor del caso, ¿saben qué es todo esto? Que creo haberlo escuchado tantas veces ya que da risa y da pesar, sobre todo porque a lo mejor Lamine Yamal sí es un tipo o un futbolista o un chico bastante fuerte, ojalá, porque yo no soy de desearle mal a nadie, pero es que la que le están intentando colar y la reventada que le pueden echar es absolutamente de locos. Que vengan a decirle a este chico de 17 años, que ya en algunos comentarios se le ha visto como se le ha subido un poco la fama, que en Madrid se van a poner a echar a temblar porque él haya metido 3 goles la temporada pasada. Es que me parece increíblemente absurdo. Pero bueno, como les digo, esta gente estaba diciendo que dieran 5 euros todos los culés para intentar salvar el Barça. Este es el nivel de esta gente. Vamos a ir cerrando ya. Nos quedan un par de clips que me gustaría compartir con ustedes, porque les digo, es que lo que me parece curioso es que definitivamente aquí hay gente que ve este programa. A ver, este programa tiene, este programa lo subieron ayer y tiene 6.000 visitas. Que tenga 6.000 visitas quiere decir que hay o 6.000 madridistas que son unos cachondos y están riendo de estos sinvergüenzas, o 6 culés que, bueno, están siendo sobrepasados totalmente por este cuento absolutamente de loco. Vamos a reproducir lo otro. luego la Liga de Mbappé un momento. Y sí, hay que comparar, evidentemente, Liga de Mbappé o Liga de Lamine. Diría Liga de Lamine. No, pero yo diría, claro, entre las dos cosas está claro. claro, yo diría, o sea, que con esto ya no hay debate, ya lo hemos ganado. Yo creo que ellos lo han asumido. Se han dicho, no, Lamine es mejor que Mbappé. Es que no hay más. Incluso creo que están empezando a asumir, y también lo hablaremos ahora, de que Rafinha es mejor que Vinicius. También creo que poco a poco ya desde Madrid lo están digiriendo. En Brasil están convencidos. No, en Brasil ayer el seductor dijo, los penaltis los tira Rafinha. O sea, Vinicius, tú desde fuera del área a mirar cómo los tira Rafinha, que el que tira los penaltis, el líder de este equipo es Rafinha. Con lo cual creo que incluso ellos ya están asumiendo estas cosas. Lo que todavía no han asumido, y es donde todavía están intentando y probando, es, que es lo que yo diría al titular, es la liga de la cantera, es la liga de la Masía. Y aquí ellos el otro día hacen un juego y ahora están vendiendo, ¿no? La cantera del Madrid, la fábrica. Esto sí que me hace gracia. Es que es, muchachos, absolutamente de locos, porque de hecho Tony Freisa, que es el que le puso un poco de cordura a este programa, por llamarlo de alguna manera, empieza a hablar que el madridista y que está intentando hacer creer que la cantera del Madrid es lo mejor porque sacaron un futbolista que jugó 60 minutos. Esa parte me pareció increíble. ¿A quién carajos le interesa
lo que pase en la cantera. ¿Qué interesa al madridismo de lo que pase en la cantera? Que tengas problemas como estás evidenciando en esta temporada y que tengas que salir corriendo al mercado o no en enero porque no puedes sacar un futbolista. El hecho de que hoy se filtró que Valverde iba a ser el lateral derecho contra el Leganés es lo que nos molesta a nosotros. No digo que vivamos del relato y el cuento que ellos viven, que viven en Narnia, de que la cantera, la mejor cantera del mundo. No, pero sí que por lo menos tengas un futbolista al cual puedas llamar en un caso de emergencia como el que está viviendo el club actualmente. Es que les digo, esta gente vive en una película constante increíblemente absurda. De todos modos vamos a continuar porque bueno, ahí ya escuchamos que en Madrid están asumiendo que Lamine Yamal es mejor que Mbappé. Creo que a nivel a día de hoy no es debatible eso. Lamine Yamal está siendo mucho más decisivo que Kylian Mbappé y casi cualquier futbolista de la delantera de Real Madrid o Barcelona está siendo más decisivo que Mbappé y eso no es debatible, pero que vengas a decir que porque Dorival dijo que Rafinha iba a tirar el próximo penalti es mejor que Vinicius y que encima el madridismo lo tiene asumido, es que habla un poco del nivel que tienes aquí metido. Es sencillamente de locos, es muy previsible entender este tipo de cosas. Están esperando a Vinicius por cualquier cosita y esta es la prueba de ello. Obviamente, si Dorival se piensa que se va a ir al Mundial esperando que Rafinha le haga ganar el Mundial, pues que no convoque a Vinicius y que me cuente cómo le va. Sencillamente de loco. Cerramos con esto, muchachos, porque como les decía, este hombre, ¿cómo se llama? El Tony Freisa, intentó colocar un poquito de cordura y obviamente entiendo que no gustó nada porque esta gente es así. Esta gente es así de radical incluso con ellos mismos. De Mbappé respecto a Lamine, de Vinicius respecto a Rafinha, Sí. yo futbolísticamente Parlem. puedo matizarte cosas. Ojo que Mbappé y Vinicius son dos jugadorazos. Pero yo porque tampoco me no había tirado en dos, que no le gusta nada de Dora, a los que son tuercebotas, no le... A ver, ojo a las caritas porque le dice que, ojo que son dos jugadorazos y es una realidad, sobre todo hablando de Vinicius a día de hoy. Pero mira, no, nadie ha dicho que son tuercebotas prácticamente. Es que me estás comparando a Vinicius con todo lo que ha hecho con Rafinha. Incluso si comparamos a Lamine Yamal con lo que ya ha hecho Mbappé, es que es incluso absurdo detenerse a pensarlo. Pero continuemos. Quiero ir todo eso. ¿Pero que Rafinha es mejor que Vinicius? Que podemos matizar, que depende para qué. Jota, porque son dos jugadores distintos. No, pero es que... Son dos jugadores distintos. A Rafinha cuando lo poníamos en la banda, le dábamos el balón para encarar e irse en uno contra uno, no se iba ni del linier. Es que es absolutamente brutal el bofetón y es una realidad. Ahora es que están con el tema de Rafinha, pero recordemos, y es bonito recordarlo, que hace no tanto a Rafinha lo querían regalar por 10 millones porque se dieron cuenta del que no era el futbolista que tal vez estaban esperando. Bien por Rafinha, que le ha dado la vuelta a la situación, pero creo que todos estamos de acuerdo que está esta gente al borde de la locura con este tema. Continuamos. Es así. Otra cosa es que le pongamos a correr y atacar espacios y tiene un golpeo a puerta sensacional. O sea, son dos jugadores distintos, pero en la capacidad de ese equilibrio que tiene Vinicius en uno contra uno, ya me gustaría a mí que... En velocidad, porque luego intenta hacer cosas. Bueno, pero vamos, me gustaría a mí en el Barça tener un jugador con esta capacidad de desequilibrio en uno contra uno. Vale, te hago una pregunta diferente. O sea, por eso te digo que de fútbol, y a mí me gusta hablar de fútbol. Ahora, el tema de la cantera es que toda la vida han estado diciendo que si somos unos románticos, que si tenemos nuestra empanada con el ADN, que si nos hemos creído que la Masía no sé qué, y ahora resulta que están deseando tenerlo, porque a la mínima que les aparece un jugador, que no está mal, Asensio es un buen jugador, no, a la mínima que juegue, como tú has dicho, 30 minutos, ya están diciendo que tiene mejor que Nosotros llevamos 13. Es que es ridículo. Mira que empezó bastante bien, bastante fuerte, colocando en su sitio a esta gente. Y dije, a ver, a cualquier aficionado del Barça, es que si Vinicius jugara en el Barça, probablemente estaríamos hablando de que el tema sería totalmente distinto. Ellos van a decir que Vinicius tendría menos permisividad, porque es lo que han dicho, si jugara en el Barça, pero yo pienso todo lo contrario. Es más, no existiera ningún tipo de debate en torno a la figura de Vinicius Junior. Si no te pongo ejemplos claros, Lionel Messi, sus actitudes en el pasado. Recordemos el pelotazo que le metió a la afición del Bernabéu. Agarró a un futbolista por el cuello, no me acuerdo si era el Sevilla, agarró a otro futbolista, creo que en su momento del Mallorca. Luis Suárez, absolutamente lamentable. Y
donde se veían este tipo de cosas. Lo reaccionaban en el chiringuito y lo que hacían era reír estas gracias. Es como les estoy diciendo, empezó bastante fuerte porque dice que cualquier culé, y es una realidad, desearía que Vini estuviera en su equipo, y termina bastante ridículo porque dice que ahora es que nosotros queremos la cantera del Barça. No seas tan ridículo. Acabo de explicar perfectamente cuál es la molestia del madridismo con el tema de la cantera. Pero bien, escuchemos que todavía nos quedan un par de segunditos aquí rescatables. Jornadas jugando una media de 7, 8, 9 jugadores en la alineación titular de la Masía. ¿Y cuánto tiempo llevan haciendo el ridículo con jugadores de la Masía? ¿O hace falta recordar los títulos que ha ganado el Barça en los últimos 3 o 4 años? Yo creo que no hace falta. Le rodaría, Tony, es que analicemos las cosas por cómo son, no por lo que pueden ser. A mí cada día Vinicius me recuerda más a Frenkie de Jong. Mírate la barbaridad que acabamos de escuchar. Vinicius me recuerda a Frenkie de Jong. Pues yo no recuerdo que Vinicius esté reventando el club a nivel salarial, que viva lesionado. No recuerdo que Vinicius no esté ni cerca de dar el rendimiento que se espera de un futbolista que cobre esa cantidad de dinero. Es que, les digo, es ridículo. Porque se analiza mucho más lo que puede ser que lo que es. Es decir, en mi casa comen por el pan que yo gano, no por el que puedo ganar. Y se basan en lo que yo creo, no por lo que yo puedo crear. Y todo eso por lo que venden mis clientes, no por lo que pueden vender. Ojo al último bofetón de Freise de la noche porque ha estado brillante. Entonces llega un momento que analizar a los jugadores por lo que son capaces de hacer, no, analicemos qué hace uno y qué hace el otro. Y en este momento, Vinicius ha liderado un equipo que ha ganado la Liga y la Champions. no, eso Es que es de locos. Mira, es histórico el bofetón. Le dice: Vinicius ha liderado un equipo que ha ganado la Champions y la Liga. Y es una realidad. Le van a desmeritar siempre, pero la realidad es que Vinicius Junior, por mucho que les arde, creo que ese es el motivo de todos estos comentarios absolutamente ridículos, es que es el líder absoluto y total del actual campeón de la Liga Española y del actual campeón de la Copa de Europa, y que también estuvo ahí en el top 3 de jugadores más importantes de la Champions de hace 2 años. Es ridículo siquiera ponerse a pensar en una comparación. es lo que hizo. Eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo. Es que hablamos de hoy, Del presente. de hoy. No, Bueno, hablemos un poquito del presente, que lleva más goles que Lamine Yamal, por poner un ejemplo. Su equipo no ha perdido la liga, está a teóricos 3 puntos del campeonato del Super Barça de Flick. Hablemos de cómo Vinicius ha marcado ya un par de hat-tricks en las últimas semanas que le han salvado el puesto a Ancelotti en muchísimas oportunidades. Es que por donde quiera que lo pongan es ridículo. Es que es ridículo totalmente, de verdad. del presente, de esta temporada. Bueno, De esta temporada. Y en esta temporada, Rafinha le está pintando la carita. Es así. bueno. Y entonces, Es que, como les digo, muchachos, esta gente vive en Narnia. Hemos escuchado esa frase muchísimas veces: los culés viven en Narnia. Pero, muchachos, yo creo que es una realidad. No creo que haya algo que les pueda encajar mejor que decir que ellos viven en un universo totalmente paralelo, ajeno a la realidad, porque te detienes a pensar y escuchas y dices: ¿pero qué es esta mierda? ¿Cómo esta gentuza se detiene a pensar que en algún punto lo que ha hecho y lo que está haciendo esta temporada Vinicius es comparable con lo de Rafinha? Es que sí, incluso si lo colocamos en el aspecto a nivel colectivo, un equipo que está supuestamente funcionando a la perfección como el Barça de Hansi Flick, te mejoraría las oportunidades de ser decisivo, tanto para Lamine como para Rafinha. Mientras que para el caso contrario, el caso de Vinicius, el Madrid está jugando mal y eso le condiciona, aunque sea en menor medida, porque es tan autónomo este futbolista que es capaz de cambiarte la dinámica de un partido él solo, como sucedió contra el Borussia Dortmund, y ha sucedido infinidad de oportunidades. Es lo que les estoy diciendo: viven en Narnia, viven ajenos a lo que es la realidad. Y yo creo que eso es algo que no es siquiera debatible, es una absoluta y total realidad. De todos modos, bueno, aquí estaremos para seguir riendo. Espero que hayan reído al igual que yo. Insufrible este programa, de verdad, es insufrible. Pero bueno, aquí estamos para reírnos, ver un poquito de chistes de vez en cuando, y también hace falta la vida echarse unas risitas por muy loco que nos parezcan ciertas cosas. Así que bueno, hasta aquí este video, esperando por supuesto que muchachos lo hayan disfrutado, que me lo hagan saber en los comentarios, y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre habla Madrid, que sigan soñando los culés. Nos vemos en un próximo video y chao.